Claro, está muy bien armado. Estoy con Daniel Bugatás comentando justamente el envío que hace la revista de Antauro. Daniel, gracias por venir, muy buenas noches. Gracias, Augusto, por la invitación. Estábamos hablando muy contentos, pero te hago la primera pregunta para ponerte de mal humor. La justicia ha fallado a favor de Alan García en el informe de la media comisión. ¿Listo el pollo? ¿Se acabó? ¿Hakuna Matata? Mira, yo creo que la trascendencia de esta posición del juez y de la Corte Superior le hace mucho daño al país. ¿Por qué? En primer lugar, porque caemos lamentablemente en lo que todos suponemos, argumentamos, de que existe una infiltración aprista dentro del Poder Judicial. Respetando la seriedad del Poder Judicial, respetando la honestidad y la transparencia de la mayoría de los jueces, lo que nos está diciendo esto, a todas luces, porque no tiene ni pies ni cabeza lo que están haciendo. O sea, en primer lugar, no tiene jurisdicción el Poder Judicial. En segundo lugar, no es un proceso jurisdiccional que está en discusión. O sea, el tema es un proceso político. Y están pretendiendo aplicar normas de los códigos civiles a procesos que no son procesos judiciales. Entonces, esto le hace un daño tremendo porque la gente va a decir, ok, otra vez el APRA y sus jueces vinculados de una forma u otra. Creo que le hace mucho daño al país. Yo creo que eso no le hace bien al país y además no tiene ningún efecto práctico. ¿No lo tiene? No, porque es una sentencia que la va a usar Alan García para cualquier acusación. Lo que ocurre que... A mí la justicia me dijo que esto era inválido. Está bien, pero la justicia no tiene jurisdicción dentro del fuero parlamentario. Y el juicio y el antejuicio político son fueros absolutamente parlamentarios donde no tienen pies ni cabeza nada de lo que pueda decir el Poder Judicial, ni lo que puede decir inclusive el Tribunal Constitucional. O sea, es un fuero independiente y autónomo. Ese es el fuero, es un poder del Estado. O sea, así como nosotros no podemos interferir en las decisiones judiciales, estas decisiones judiciales tampoco pueden interferir en procedimientos que son exclusiva y excluyentes del poder político. Por tanto, ¿qué va a hacer el Congreso frente a esta sentencia? Lo que debiera hacer es ignorarla, simplemente. O sea, la sentencia es algo accesorio que desde mi personal punto de vista, por favor, acá no quiero involucrar a mi bancada, ni menos a los integrantes nuestros en la mega comisión, es irrita, o sea, es un saludo a la bandera, en realidad, o sea, no tiene ni debiera de tener ninguna implicancia dentro de las decisiones que tome. Se ha hecho todo de acuerdo a los procedimientos establecidos por la propia mega comisión, de acuerdo a la tradición parlamentaria, de acuerdo al reglamento y a los estatutos que rigen en el Poder Legislativo y en base a eso se tiene que resolver. Cuando lleguen los informes tendrán que ser evaluados por el Pleno y el Pleno tomará la decisión que le corresponda. Ahora, que después pretenda cuestionar ante el Poder Judicial siempre es una... Yo, ¿por qué insisto en que es irrita? ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, digamos, y hay esta sentencia, ¿no? Ejecútela, pues, señor juez. O sea, ¿en qué consiste la sentencia, señor juez? Inhabilitar la capacidad de los 130 congresistas seguir investigando el tema. No puede, pues. O sea, nuestra función y nuestra responsabilidad es la fiscalización. ¿Cómo va a ir un juez en contra de un empoderamiento constitucional que tiene el congresista de la República? Pero Alan García, ante cualquier caso, dirá... No, está bien, pero yo te digo, si una sentencia... Yo tengo mi sentencia. Si una sentencia es inaplicable, Augusto, es ridícula. O sea, ¿qué va a hacer? O sea, ¿nos va a meter a la cárcel? ¿Nos va a dar una orden de mandato de detención a los 130 congresistas para que no veamos las pruebas que dicen que no debemos ver? ¿O los testimonios que no debemos considerar? Podrán discutir, pero el fallo que ustedes, el voto que ustedes tengan, no va a tener... Eso no es lo que dice el ¿por qué? O sea, inclusive bastaría que en el momento de la evaluación se diga, bueno, sin tomar en cuenta lo que dijo el señor, nos remitimos a las otras pruebas. Haciendo caso absoluto de lo que dice el Poder Judicial, seguimos trabajando. O sea, mientras tú no tengas una oposición, ¿después de qué va a reclamar el señor García? Ahora, yo insisto que esto le hace mucho daño al Poder Judicial y más daño aún le hace al propio expresidente García, que una y otra vez, con o sin razón, termina siendo refugiado por la vía de la prescripción, por la vía del mandato confuso que está dando el Poder Judicial. Yo creo que a la larga, si no aclara él mismo con transparencia cuál ha sido su accionar, sin decir que el señor es responsable o no es responsable, sino simplemente
¿por qué impedir que se haga el proceso de investigación? Yo creo que no le hace ningún favor ni al líder del partido aprista ni al partido aprista peruano. Hablando de Alan García, en otro tema, sobre el fallo del jurado electoral especial en el caso de Luis Castañeda. Yo había escuchado que Castañeda era ahora un aliado del gobierno, pero ha salido Alan García a decir que es una tacha conyugal. Casi estoy entendiendo menos la política, pero ¿cómo interpretas esta tacha conyugal que dice Alan García que ustedes han maniobrado contra Castañeda? Mira, lo que pasa es que García cree que sigue manejando las cosas como si fuera su chakra, ¿no? O sea, bueno, acabas de decir que el Poder Judicial lo maneja como quiere. Entonces... O sea, no tanto como eso, pero digamos que sí tienen sus huestes, digamos, bien instaladas y sus pertrechos puestos ahí en caso de emergencia. Nosotros no estamos... Y te lo hablo con conocimiento de causa, no tenemos ningún tipo de injerencia, ni pretendemos tener ningún tipo de injerencia en el poder electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Este tipo de situaciones que estamos viendo, de alguien que ha sido durante 8 años alcalde de Lima, con la misma documentación, que el día de hoy te dicen que el señor no puede ser candidato, a mí realmente me sorprende. O sea, no estamos hablando de alguien que se presenta por primera vez, Augusto. No estamos hablando... No, es uno que está 8 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos 8 años, los actos que cometió o que incurrió, son actos nulos. Porque nunca debió haber sido candidato. Por lo tanto, si no fue candidato, nunca debió haber sido alcalde. O sea, el derecho tiene que tener una racionalidad. Pero, Daniel, en el Congreso han votado a congresistas por falsear en su hoja de vida. Ahora... Si esta información que se ha dado de... Yo no estoy defendiendo el caso al señor Castañeda. Yo lo que te digo es que la realidad de los hechos, o sea, si tú ya has tenido a un señor que ha sido alcalde durante 8 años, con la misma documentación, con el mismo título, con el mismo documento, con el mismo... El día de hoy ya no puede serlo. Bueno, me bajo parece el argumento, absolutamente entonces, irracional. ¿Estarás de acuerdo en que hay que reponer a Carlos Burgos? Porque ya fue alcalde durante tanto tiempo en San Juan de Lurigancho y lo han sacado de la carrera. Yo creo que en el caso... Y en cada partido hay gente, en tu partido también debe... O sea, bueno, en tu partido no hay candidatos, no estamos participando. Yo no puedo ni pretendo salir a defender que alguien falsee o mienta, Augusto. No conozco al detalle el caso de Castañeda ni el caso de Burgos. Pero... O sea, si lo que está absolutamente es prohibido mentir, y si han mentido tendrán que ser separados. Lo que yo digo, si se trata del mismo documento que se ha presentado en 3 oportunidades, ¿cómo es que antes no era mentira y ahora sí es mentira? Eso es lo que no entiendo yo. En el caso de Burgos tengo entendido que había un cambio. Bueno, pero, por lo que entiendo, le dijeron que no había terminado el colegio, entonces consiguió un documento, un certificado de estudios, pero piña él, el colegio era de mujeres. Entonces, ¿cómo hacía Burgos para no se dio cuenta que estaban bambeando el dato de un colegio de mujeres y lo presentó? Y claro, lo ampallaron fácil. Lo que ocurre, Augusto, es que una persona que te miente si acabó o no acabó el colegio, porque no acabar el colegio no es ningún impedimento. O sea, no haber acabado el colegio no es ningún impedimento. Y no haber acabado la universidad en un sitio y haberla acabado en otro tampoco es un impedimento, no es ninguna ilegalidad. Lo que está sancionado es que tú mientas. Ahora, si tú mientes sin ningún propósito, o sea, la gente ha votado acaso por el señor X o el señor Z porque acabó el colegio, porque no acabó el colegio. Ahora, que si tú estás mintiendo en tus hojas de vida, demuestra una calidad moral de la persona que definitivamente no debiera permitirse que postule. Pero mejor que no presenten hoja de vida, pues. Mira, optativo, el que quiere la pone en la web, el que quiere la revisa. Augusto, ¿cuántos casos estamos encontrando de deudores alimenticios, de gente con procesos, de gente vinculada al narcotráfico? Esa parte no la ponen, nadie pone, estoy en un proceso de narcotráfico. No sé, es una situación bastante delicada y habría que analizar realmente cuál es el caso de cada uno, porque si se trata del mismo caso de Burgos, probablemente el Jurado Nacional de Elecciones tenga que resolver en el mismo sentido que resolvió con Burgos. Aunque ya resolvió contra él. Contra él. Y ahí tienes a un candidato que tiene casi 50% de intención de voto que lo sacas de un plumazo de la campaña. Claro. Yo no creo que le haga nada bien eso a la democracia peruana. Sin duda que no. Y yo además creo que lo mejor sería que Castañeda compita. Que compita. Por supuesto, porque sacarlo a uno que tiene 50%, pero te queda esa idea de por qué él va a tener corona y a otros lo sacaron y él no. Pero, ¿qué problema? ¿Qué resulta la democracia? La democracia se convierte en que tú incumpliste un formalismo que no es trascendente. O sea, porque si yo te engaño para obtener un beneficio... Claro, muy de acuerdo. O sea, te engañó por estúpido, pues. O sea,
Pero si no es un condicionante exigible para que tú seas candidato, haber acabado la primaria o haberte graduado en determinada universidad, ahora, que es absolutamente sancionable, que alguien miente es absolutamente sancionable. ¿Cuál es tu evaluación de cómo queda el gobierno luego de este proceso que fue tormentoso de la obtención de la confianza en el Congreso y que al final sale pues raspando, ¿no? ¿Cómo han quedado las cosas? ¿Cómo debería el gobierno leer lo que ha pasado y qué debería hacer a partir de ahora? Yo he tenido oportunidad de conversar con Ana Jara y yo creo que Ana te lo tiene absolutamente claro. ¿Qué es lo que ¿no? tiene claro? Tiene claro de que la forma de gobierno que quedan en estos 2 años es una forma de gobierno que tiene que estar absolutamente en conexión de lo que la población necesita, ¿no? O sea, hay y va a haber, como ya lo ha anunciado Mulder en lo que le entrevistaste, ¿no? O sea, tenemos que administrar nuestras interpelaciones, ¿no? O sea, el aparato político, el aparataje político se va a dedicar a ponerle trabas permanentemente al Ejecutivo en los próximos 2 años. Entonces, lo que tiene que hacer uno con 2 dedos de frente de inteligencia es pensar que estás en un escenario potencialmente adverso. Potencialmente adverso no a ti como fuerza política, sino a ti como ejecutivo que tiene la responsabilidad de llevar la gobernabilidad del país. Porque esas actitudes como las que acaba de manifestar Mulder, ¿no? De que van a administrar sus interpelaciones, no saben ni a quién van a interpelar, pero ya están administrando, ya han hecho en septiembre bueno, fulano, Mayorga, octubre, luego Urresti. Entonces, lo que te está demostrando es la absoluta negativa de la clase política de entender qué cosa es lo que el país está esperando. O sea, yo entiendo que tú puedas tener foros de discusión, de debate, puedes hablar todo lo que quieras, que ese es el caso del Parlamento, pero cuando se trata del manejo del país, creo que la población está exigiendo más seriedad, ¿no? Y no me parece que las fuerzas políticas estén yendo en esa dirección. Y yo lo que sí creo, lo que he conversado con Ana Cana lo tiene absolutamente claro, y eso lleva al Ejecutivo a enfocarse más en atender las necesidades reales de la población y destetarse un poco de este aparataje político, ¿no? Que están pensando en el año 2016, que están pensando cómo desgasto a mi adversario político, están pensando cómo me tiro a fulano, cómo me tiro a mengano. Creo que eso debe quedar en la esfera del Parlamento. Y el gobierno tiene la obligación de gobernar y gobernar para las necesidades de la población. Bueno, pero yo pensé que ibas a decir, me parece muy bien que se focalicen en lo que es la calidad de vida, en educación, salud, seguridad, que han dicho que son las prioridades y está muy bien, pero que también eso demanda crearle el espacio político para que pueda ocurrir. Y me preguntaba si lo que ibas a decir era que Ana Jara iba a tender puentes con la oposición, con